Ahí está. Pero la tercera propiedad, la repetimos, la derivada direccional de f de x en un punto x sub 0 en la dirección de la recta tangente al conjunto de nivel correspondiente a ese punto es igual a 0. Es decir, que a este punto le corresponde un conjunto de nivel, y lo que me está diciendo que en el conjunto de nivel en este punto, en la dirección de la tangente a ese conjunto de nivel, la derivada es 0. Entonces, hacemos de nuevo la fórmula a través del producto escalar de la derivada de W respecto de U, que es el gradiente por el vector unitario, y utilizamos la definición de producto escalar, es decir, esto es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo. Como ya en propiedad 2 vimos de que el gradiente es perpendicular al conjunto de nivel en ese punto, el hablar de este U en dirección tangente significa que el ángulo entre los dos vectores va a ser 90 grados, o pi sobre 2. Por lo tanto, el coseno de pi sobre 2 es 0, y ahí definimos, probamos que la derivada en la dirección de la tangente al conjunto de nivel en ese punto es igual a 0. Acá tenemos un ejemplito de comprobación, comprobar que la derivada en la dirección del vector tangente del conjunto de nivel de esta función en este punto, siempre hemos estado basándonos con esta función didáctica que siempre llamo, en la dirección del vector tangente en este punto es igual a 0. Entonces, acá evaluamos de nuevo el punto, ¿no es cierto? Tenemos el mismo punto tenemos, o sea que tenemos el mismo conjunto de nivel, que corresponde 25, ¿no es cierto? Cuando evaluamos acá. Y como este conjunto es una ecuación implícita, la pendiente de la recta tangente se saca como función implícita, la derivada de y respecto de x. Respecto de aquí en el punto es menos línea divisoria, la derivada de la implícita respecto de x sobre la derivada de la implícita respecto de y, valuado en el punto. ¿Hay algún chico que tiene el micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Bueno, hicimos las derivadas, las evaluamos, y me queda la pendiente de la tangente, que es menos 3/4. Porque una derivada me da la pendiente, ¿no es cierto? De la recta tangente del punto va a ser menos 3/4. Con esa pendiente yo puedo sacar direcciones. ¿Por qué? Porque el elemento que está arriba lo podemos considerar como el cateto, la componente y del vector, y el valor que está abajo lo podemos considerar como la componente x del vector. Entonces con eso tenemos una pendiente, ¿no es cierto? Componente y sobre componente x me da la pendiente de un vectorcito de la dirección tangente. Al menos se lo podemos adjudicar a un número o al otro. En dicho caso, si se lo adjudico a uno, una vez voy a tener un vectorcito para un lado, y si se lo adjudico al otro, voy a tener el vectorcito también tangente, pero para el otro, el opuesto. A ver si me deja pasar esto. Bueno, acá está. Un vector tangente será el menos 4,3, el 4 es el que estaba abajo. Le asigné el menos a la componente x. Y el 3, que era la parte de arriba, ¿no es cierto? Se le adjudicó al y. Entonces tengo un vectorcito tangente que es así. El otro va a ser lo opuesto, es decir, lo multiplico por menos 1 acá. Y bueno, y ahora verifico. Gradiente del punto, que lo calculamos, ¿no es cierto? Por el vectorcito normalizado, y me doy cuenta que hago los valores y me da 0.
Y si me da 0 con un vectorcito, con el otro también me va a dar 0, ¿no es cierto? Porque tienen la misma, los dos son tangentes. Por eso tiene la misma conclusión. Y acá sería el dibujito. Tengo el conjunto de nivel, el punto 3, 4, y un vectorcito que sería el menos 3. No, sí, menos 3 en Y, 4 en X. O menos 4 en X, 3 en Y. Tengo los dos vectorcitos. Y el vector gradiente vendría acá, que sería el perpendicular, ¿no es cierto? Bien. Bien, con esto terminaríamos, digamos, lo que es función, la derivada de una función en cualquier dirección, ¿no? En derivada direccional. Si a alguien le quedó algo para preguntar, que lo pregunte ahora. Si no, seguimos con fórmula de Taylor y Maclaurin. Bien. Seguimos con fórmula de Taylor y Maclaurin entonces. Vamos a cambiar de pantalla. Acá está, fórmula de Taylor y Maclaurin. Primero vamos a hacer un repasito de análisis 1, porque algunas veces no se llega a este tema, entonces lo vamos a ver bien. Bueno, un repaso sería, o vista por primera vez, según el caso. Si hay igual a f de x con derivadas continuas. Derivadas continuas hasta orden n. Función con derivadas continuas hasta orden n. En un entorno de un punto x0. Entonces se puede sustituir la función por la denominada fórmula de Taylor. F de x igual, esto es el polinomio de Taylor de orden n, el sub ns que está ahí significa que es de orden n, función de x, más un resto de orden n que se llama. Término complementario o resto de orden n. Y esto para todo x perteneciente a un entorno, es decir, que es de validez local, es decir, no es válido para cualquier x de todo el dominio de la función, sino en un entorno del punto. Ahora, ¿cómo es ese polinomio? Ese polinomio, según Taylor, es este. Todo esto hasta que llegue el resto, ¿eh? El valor de la función en el punto más, y acá empiezan las derivadas. Derivada primera por x menos x0. Si se dan cuenta, esto es el diferencial primero de la función, ¿no? F' por diferencial de x, sería x menos x0, un delta x o un diferencial de x, lo mismo. Más 1 sobre 2 factorial, derivadas segundas, valuadas, son derivadas valuadas, ¿no? Por x menos x sub 0 al cuadrado. Al ser valuadas, te das cuenta que estás con un polinomio, porque este es x a la 1, esta va a ser por el cuadrado, va a ser x al cuadrado, y así sucesivamente hasta el orden n. 1 sobre n factorial, derivada enésima, valuada también por x menos x sub 0 a la n. Hasta acá el polinomio de orden n. Por eso se llama Taylor de orden n. Más el resto de orden n. Al resto de orden n se lo puede evaluar pensando en que es una derivada más, es decir, es la derivada enésima más 1 por 1 sobre n más 1 factorial, es decir, tiene el mismo formato que todo lo otro sumando. La única diferencia es que se evalúa en un punto intermedio C. ¿Cuál es el punto intermedio? Entre x sub 0 y x. Punto intermedio en el intervalo. Sería como darle valor al resto a través de esto, ¿no? Con x menos x0 a la n más 1. Normalmente no se lo calcula el resto, se trabaja con algún orden para el Taylor y normalmente se trabaja con el polinomio a un determinado orden, ¿no? Bueno. Vamos a ver si me permite pasar. Demora en pasar. Bien, ahí está. Ahora, el polinomio de orden n
se dice que es una muy buena aproximación de f de x en el entorno del punto. ¿Por qué? Porque si yo evalúo al polinomio en x sub 0, vieron que en todos los sumandos hasta el valor de la función f de x0 y 0, perdón, f de x0, ¿ve? Acá, todos estos sumandos tienen x menos x0, inclusive el resto. O sea que si yo lo evalúo en x sub 0, todos estos sumandos se me anulan y me da el valor de la función. ¿Mm? O sea que el polinomio tiene el mismo valor de la función en el punto. Si yo derivo el polinomio, me va a quedar f', porque tengo x menos x sub 0, ¿no es cierto? Al lado de este f' en la fórmula de Taylor. Cuando derivo ese paréntesis me da 1. Entonces me queda f' acá. Más un medio, que sería el 1 sobre 2 factorial. El 2 factorial es 1 por 2. O sea que un medio. La derivada segunda de f, y este tenía un cuadrado acá, o sea que baja el 2 en la derivada, y me queda 2 menos 1, me queda con potencia 1 acá. Y el que tenía potencia 3 baja el 3 y me queda potencia 2. Y el factorial de 3 es 6, es decir, 1 por 2 por 3 es 6. Y así sucesivamente. Ahora, cuando evalúo en x sub 0, la derivada primera en x sub 0 me da f' de x sub 0. Es decir, este se me anula, todos los que siguen se me anulan, porque todos tienen x menos x sub 0, todos los sumandos de acá en adelante. Hasta acá se me anula todo esto. Y me queda esto. Me queda f'. Lo mismo pasa con la derivada segunda. Fíjense, cuando vuelvo a derivar de la derivada primera, ¿qué me va a quedar? Este 2 se me va con este 2. Y la derivada de esto es 1. O sea que me queda derivada segunda, valuada en el punto. Y esta otra parte, que sería derivando desde acá, baja el 2 y me queda x menos x sub 0. Baja el 2 y me queda x menos x sub 0. Y si se fijan, se me anula el factorial con estas dos constantes. O sea que me queda la derivada segunda del polinomio de Taylor igual a la derivada segunda de la función. ¿Qué significa esto? Que el polinomio Taylor tiene el mismo valor de la función en el punto, la misma derivada primera, por lo tanto tiene la misma recta tangente, porque tiene la misma pendiente, tiene la misma derivada segunda, es decir, que tiene la misma concavidad que la función, y tiene, si uno trabaja por inducción, las mismas n derivadas siguientes. Todas las derivadas siguientes también van a ser iguales. Entonces, un polinomio que tiene toda esta semejanza, no queda otra que sea una aproximación muy buena de la función, siempre pensando en el entorno del x sub 0. Si se fija, la fórmula se puede expresar de esta manera también. ¿Recuerdan que le dije el primer sumando era el diferencial de f? Bueno, el segundo es 1 sobre 2 factorial, el diferencial segundo. ¿Por qué? Porque es la derivada segunda por x menos por el diferencial de x al cuadrado, x menos x sub 0 al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces el enésimo, 1 sobre n factorial por el diferencial de f. Este formato con los diferenciales es lo que vamos a usar cuando definamos ahora para análisis 2, para una función de dos variables. Esto se puede trasladar a análisis 2. Fíjense, acá está la gráfica. El T1 es hasta la derivada primera, es decir, hasta el diferencial primero. El valor de la función más el diferencial. Pero esto, como es un polinomio de grado 1, es una recta. Termina siendo esta recta tangente. Por eso le llamamos T1. Cuando llegamos hasta las derivadas segunda, que es decir, diferencial segundo,
estamos ya con un polinomio de segundo grado, porque acá viene la derivada segunda que es evaluada por x menos x0 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, tengo un x al cuadrado acá, o sea que es cuadrática, que será este que tiene una formita ya curva, ¿ves? T2. Y el T3 será cúbica, porque tengo hasta, esto sería desarrollar la función hasta Taylor de orden 1, Taylor de orden 2 o Taylor de orden 3. Mientras mayor es el orden, mejor es la aproximación. Fíjese que el 3 aproxima mucho mejor a la función que es esta, la azul. Esta azul es la función, la 3, la roja, aproxima mejor que la otra. Y para un punto que esté cerca del x sub 0, si se fijan, los restos, este es el valor del Taylor, el resto sería lo que le falta para llegar a la función. Entonces, el resto de orden para el Taylor de orden 1, para este x, el resto es esta distancia, ¿ves? Este valor. Es grandecito acá porque, bueno, he tomado un poquito lejos para que se pueda ver en el gráfico. Pero se fijan ya, con el Taylor de orden 2 el resto es más chico, con el Taylor de orden 3 el resto es más chico. Imagínense más cerca. Ve que todos bien cerquita, es como que se confunden, aproximan bastante bien a la función. Bueno, este sería el teorema. En realidad todos son los teoremas, ¿no? Acá estaríamos hablando del teorema de la fórmula de Taylor, pero para una función de dos variables. Hacemos lo mismo, es decir, f de xy, con derivadas parciales continuas de enésimo orden, en el entorno de un punto. Ven que tienen el mismo esquema, el enunciado. Entonces se puede sustituir la función por la denominada fórmula de Taylor. El mismo texto, nada más que con una función de dos variables. F de x y es igual al Taylor de orden n más el resto de orden n. Para todo xy perteneciente al entorno del x0 y 0. Se llaman igual, polinomio Taylor de orden n, resto de orden n o término complementario, y se escribe en forma compacta de esta forma, ¿ves? Con los diferenciales, así como vimos con análisis 1, y lo decimos así en forma compacta porque ahora sabemos que los diferenciales ya no es un solo sumando, ¿no? Los diferenciales de una función de dos variables tienen dos sumandos, este tiene tres sumandos, el de tercer orden tiene cuatro sumandos, pero en cuanto a la estructura es igual. Es f de x igual al valor de la función en el punto más el diferencial primero más 1 sobre 2 factorial del diferencial segundo, así sucesivamente, hasta el orden n. Y después está el resto del orden n. Para el desarrollo de los diferenciales utilizamos la formulita, la pseudo fórmula que vimos en diferencial de orden superior. El diferencial de orden enésimo era igual al operador diferencial, operador de derivadas con los diferenciales, a la n. El n era potencia para los diferenciales, orden de derivación para los operadores de derivadas, y acá es donde se evaluaba en las derivadas en f de x0 y 0. Acá los delta x, los diferenciales de x y diferenciales de y los vamos a tomar indistintamente como delta x, delta y o x menos x0 y menos y0. El resto tiene un formato similar, va a depender de, bueno, el factorial n más 1 acá, igual que en análisis 1, y ten en cuenta que es como un diferencial de n más 1, ¿no es cierto? Pero ¿valuado en qué? Valuado en un punto intermedio. Punto intermedio ¿entre cuál? Entre x0 y 0 y x0 más delta x, x0 más delta y, ¿no es cierto? El c puede ser entre 0 y 1. Cuando es 1, estoy en x0 más delta x y 0 más delta y. Cuando estoy en 0, estoy en x0 y 0. Entonces, el c me da un punto intermedio. En eso es parecido al de análisis 1.
Bueno, esto es, si el x0 y 0 es el 0, 0, se llama fórmula de Maclaurin. Y ahí se dan cuenta ustedes por qué se llama también fórmula de Taylor y de Maclaurin, porque cuando trabajamos sobre el 0, 0 es Maclaurin. En análisis 1 es trabajar sobre el x igual a 0. Ese sería Maclaurin, que no olviden ponerlo, pero para análisis 1 el Maclaurin es x igual a 0. Bien, en la demostración, porque se demuestra, utilizamos la fórmula de Maclaurin para una variable. Si se fijan, ¿ve? Estamos evaluando en 0. Eso significa de Taylor pasamos a Maclaurin solamente por el valor del punto. Es decir, acá el x0 es 0. Nada más que no lo estamos con la variable x, sino lo estamos tomando con la variable t. Porque ya x la tiene la función. Entonces estamos usando otra variable acá. Vamos a usar la fórmula de Maclaurin para una variable que es esta. Desarrolladito f' en 0, aquel t menos t sub 0 es t menos 0, por eso queda t. T menos 0 es t. Entonces queda un poco más simple acá, ¿no? Cada sumando, acá es la derivada segunda, acá va a ser por t cuadrado, porque es t menos 0 al cuadrado es t cuadrado. Y así con t cubo, el término enésimo t a la n, y el resto de orden n, que tiene el formato que ya vimos para una variable, 1 sobre n más 1 factorial, derivada n más 1, en un punto intermedio, por t a la n más 1. Con c que va de 0 a t, el valor intermedio entre 0, el punto, y t, que sería un valor que está en el entorno del 0, ¿no? Bien. Ahora, cualquier punto entre el cualquier punto del segmento x0 y 0 hasta x0 más delta x y 0 más delta y, es decir, desde acá hasta acá tengo un segmento. Cualquier punto intermedio lo puedo ubicar a través de una cosa como esta, es decir, de esta relación x igual a x0 más t delta x y igual a y0 más t delta y. Con t que va de 0 a 1, ¿no es cierto? Es posible hacer esto. Acá estaríamos en un entorno del x0 y 0. Este punto está dentro del entorno y todos estos puntos también. Nada más que acá lo hemos hecho variable con una variable t a todos estos puntos para poder movernos desde acá hasta acá. Entonces, esto nos permite hacer una composición en la función donde f de xy valen, el x vale, es decir, un xy en el entorno del x0 y 0, es decir, sería cercano al punto x0 y 0, se lo puede reemplazar por x0 más t delta x e y0 más t delta y, que sería esto de acá. Y terminaría siendo acá la relación, acá empiezo a relacionar la f de t con la f de xy. Para que tenga sentido lo que empecé haciendo con la fórmula de Maclaurin para una variable. Con t que va de 0 hasta 1. Ahora, si nos fijamos, cuando t es 0, t es 0, t es 0, f de xy va a ser f de x0 y 0. ¿Sí? O sea que yo ya tengo el primer sumando. Fíjate. Ve acá. El primer sumando, que es f de 0, ya lo tengo. Que en realidad es f de x0 y 0, ¿no es cierto? Y cuando t sea 1, estoy justo en el otro extremo. fx0 más delta x y 0 más delta y. Es decir, estoy en el xy final del entorno, ¿no es cierto? El punto xy final. Tengo f1. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Evalúo a todo lo que era la fórmula de Maclaurin con t igual a 1.
con t igual a 1. Entonces me va a quedar una sucesión de números acá. Todo lo que era por t, t cuadrado, t cubo, t a la n, t n más 1, como t vale 1, me va a quedar en 1. Es decir, se me va todos los t acá, ¿no es cierto? Porque valen 1. Acá iba un t, si vale 1, queda el f' nomás. Acá iba un t cuadrado, si vale 1, me queda el f2' 0, ¿cierto? Ahora, fijémonos bien en todo esto, porque después vamos a necesitar evaluar en 0, es decir, tenemos el f1, ya lo tenemos que está acá, ¿ves? Porque después cuando calculemos todos los valores de esto, los vamos a llevar para relacionarlo a la tesis del teorema, ¿eh? Donde F1 en realidad es f de xy, es el primer miembro, el primer sumando es f0, es f de x0 y 0, y acá las f', todas estas las tengo que calcular, que van a tener que ver algo con f. Bien, como hicimos la composición, acá ya vimos nosotros derivada de función compuesta, vemos que f depende de x de y, pero x de y dependen de t, según lo que vimos antes. Entonces yo cuando quiera hacer f' de t, ¿no es cierto? Que f' de t es pensando en la derivada final, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de f respecto de x como variable intermedia por la derivada de x respecto de t de intermedia respecto de la variable independiente. Y lo mismo más la derivada de f respecto de y como variable intermedia y la intermedia respecto de t. ¿Mm? Pero este aquí, que según lo que es x respecto de t y lo que es y respecto de t, esta derivada es delta x. Y esta derivada es delta y. ¿Por qué? Por esto. Cuando yo derivo respecto de t, ¿qué me queda? Delta x. Cuando derivo respecto de t, me queda delta y. Y siempre que haga la derivada de x respecto de t, voy a tener delta x. Y siempre que haga la derivada de y respecto de t, voy a tener delta y. Entonces, reemplazando los valores me va quedando, ¿ves? Y fíjese, esto no es más que la expresión de bastante parecida, ¿no es cierto?, de diferencia. Primero. Ahora, cuando haga la derivada segunda, acá le llamo a, ¿por qué? Porque a mí me interesa después calcular el f' de 0. ¿Ves? Quiero reemplazar ese f' de 0, f2' de 0, f3' de 0, así todo, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, a ver, estamos acá. Entonces, por ahora tengo esto, pero después lo voy a evaluar en 0 a ver qué me queda. La derivada segunda es partiendo de la derivada primera, ¿no es cierto? Derivo todo esto. La derivada primera es esto, todo esto. Entonces, es la derivada respecto de x, respecto de todo esto, porque también mi función derivada, mis funciones derivadas son dependientes de x de y x de y siguen dependiendo de t. Entonces, se vuelve a hacer la regla de la cadena acá. Entonces, derivo respecto de x, ¿no es cierto? Todo esto sería mi función derivada primera por la derivada de x respecto de t, que sé que vale delta x, multiplico por t, más la derivada de la derivada primera, que es todo esto respecto de y, ¿no es cierto? Por derivada de y respecto de t, que es delta y. Y si nos fijamos, bueno, cuando hagamos todo el trabajito nos queda como parecido al formato del diferencial segundo, ¿no es cierto? Y eso lo llamamos B.
Y los vamos teniendo en cuenta, A y B, porque después tenemos que evaluar en T0 para reemplazar arriba. Bueno, no quiere cambiar. Acá está. La derivada tercera va a ser similar, nada más que no hago todo el trabajo, ahora directamente hago el formato del diferencial tercero. ¿Ve? Y le llamo C. Y bueno, ahora necesitamos evaluar toda esta derivada en T0. Pero ahora, si yo evalúo en T0, significa que XY va a estar en X0 y 0. ¿Cierto? Entonces, el XY se me va a transformar en X0 y 0 ahora, porque estoy evaluando en T0. Entonces, toda la derivada primera se transforma en el diferencial primero de F, en el entorno del punto X0 y 0, cuando evalúe en 0 todo esto, me termina siendo todas derivadas evaluadas segundas en X0 y 0, que es el formato del diferencial segundo, en el entorno del X0 y 0, y lo mismo va a pasar con la derivada tercera. ¿Eh? Lo mismo va a pasar con la derivada enésima. Y bueno, y el término n más 1, f, que corresponde al resto, lo único que le falta acá es el 1 sobre n más 1 factorial, le falta. Pero corresponde a lo que sería el diferencial n más 1, pero como corresponde al resto, se evalúa en un punto intermedio, que es el c, con c que va de 0 a 1. ¿Eh? Todo eso se reemplaza. Se reemplaza en... Se reemplaza aquí y se obtiene la expresión de la tesis. El diferencial primero, el diferencial segundo, el diferencial n y el resto de orden n que tenía que ver con el diferencial n más 1. Es decir, que quedaría demostrado el teorema así. Parece complicado, pero si lo ven 2 veces, les va a salir fácil. Un ejemplito, bueno, hallar la aproximación de Maclaurin de la función. Esta función de 2 variables, pero en Maclaurin, si es Maclaurin, ya sabemos que es el 0, 0, ¿no es cierto? Para n igual a 2, es decir, que voy a hacer un Maclaurin de hasta diferencial segundo, en un punto P que está en el entorno del 0, 0, que está a 0,2 menos 0,1. Bueno, hago el planteo, esta es la función, pongo aproximado acá porque voy a hacer el desarrollo hasta segundo orden, es decir, la evaluación de la función en el punto, el diferencial primero, que acá ya está desarrollado, más 1 sobre 2 factorial, el diferencial segundo, todas las derivadas evaluadas en 0, 0, ¿ves? Como corresponde al Maclaurin. Bueno, empiezo a derivar. Derivo respecto de x, evalúo, me da 0, respecto de y, evalúo, me da un valor 1. Siempre voy a evaluar en el 0, 0, ¿no? Porque eso es Maclaurin. Acá hago las derivadas segundas y hasta acá voy a llegar porque el diferencial segundo es con derivada segunda, las evalúo. Los diferenciales de x y de y, que están todos acá, son x menos 0, es decir, va a ser x, y menos 0, es decir, va a ser y. Estos van a ser los diferenciales. Y al reemplazar valores, bueno, empiezo a reemplazar valores y me da un polinomio de cuadrático, de 2 variables. Polinomio cuadrático de 2 variables, variables x y variable y. ¿Ve? Pero ponemos aproximado porque hemos hecho nada más que hasta un Maclaurin de orden 2. Evalúo ese polinomio en el punto del entorno que me dieron y me da un valor. Y ahora evalúo z en el entorno S
y me da un valor que es bastante aproximado, ¿eh? 0,12, 0,12,8. Es decir que este polinomio, que tiene una expresión muy alineal de funciones trascendentes, lo estoy aproximando con un polinomio de dos variables de segundo grado. Y da que aproxima bastante bien. Si hago de mayor orden, va a aproximar mejor. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosita? Si no, todo esto va a quedar en el YouTube para que puedan repasar y cualquier cosa, recuerden que a las 18 horas, todos los viernes, yo tengo horario de consulta también. ¿Quieren preguntar alguna cosita, chicos? Quedan unos 2 minutos y medio todavía.